Voy a empezar distinto el programa de hoy. Hace un rato se conoció que los empleados públicos de Santa Fe van a cobrar una suma no remunerativa de 3.000 pesos por decreto. Y los jubilados aparentemente el mes que viene de 2.400. Todavía no fue especificado. El gobierno lo informó a través de Twitter. Ni siquiera hubo un anuncio oficial. Yo quiero decir algunas cosas, porque esto lo pensé anoche mientras miraba el humo descontrolado en Santa Fe, el atardecer horrible por los humos de Santo Tomé, de Rincón. Yo voy a ser franco, yo el año pasado me pasé hasta el día de las elecciones diciendo lo que estaba en juego en Santa Fe. Y lo que estaba en juego era demasiado importante, demasiado importante. Y me comí, mira, decenas de calumnias, insultos, amenazas veladas, como las de un dirigente gremial que me dijo, vos pasaste a retiro. Y lo importante aquella vez no era quién ganara las elecciones, sino lo que uno pensaba que iban a ser los que ganaran las elecciones. Que es distinto una cosa de la otra. A mí, de verdad, si los dos están, o los tres están en condiciones de ejecutar políticas públicas, me resulta indistinto. A mí lo que me preocupa son las políticas públicas. Y las sociedades a veces se acostumbran a ciertos bienestares. Y se acostumbran a los logros y creen que los logros ya están, que no se tocan, que no se modifican nunca más, y entierran esos logros debajo de otras ambiciones nuevas y creen que eso no puede perderse nunca más. Y no es cierto que no se pierden los logros se pierden. Los logros demandan años en construirse y se pueden perder en un día, en una hora, en un minuto, lo que demora en firmarse un decreto. Es una decisión personal del gobernante a veces tirar por la borda decenas de años de lucha de mucha gente. Este año, cuando empezó el año, el gobernador insistió con que quería una ley de emergencia. Nunca fundó muy bien las razones. Él decía que tenía problemas financieros, nunca terminó de explicar. Nosotros nos encargamos varias veces de demostrarle que no tenía problemas financieros. Pero era una excusa que necesitaba como una herramienta de poder para poder precisamente acomodar las cosas según él pensaba que estaban desacomodadas. Nunca fundó las razones, repito, la excusa era que necesitaba una herramienta de poder. El gobierno quería una ley que le diera a Perotti superpoderes. Y los vimos ahí, arrastrados a los dirigentes sindicales, a Hoffman particularmente, pidiendo por favor que los dirigentes sindicales, ahora lo vamos a ver, voten la ley de emergencia para darle al gobernador la liquidez que necesitaba para pagarle los sueldos a los empleados públicos. Esto lo dijo Hoffman, lo dijo el diputado Busato fundando la ley de emergencia. La cuestión es que salió la ley de emergencia bajo la amenaza de la pandemia y entonces Perotti con su ley aniquiló todos los contratos de obra pública, que daban 20.000 empleos públicos y que quedaron aniquilados. Y entonces Perotti administró endeudamientos que todavía no puede explicar. Y entonces Perotti dejó de pagarle a Camesa y la EPE dejó de ser una empresa superavitaria y se convirtió en una empresa deficitaria, la más deficitaria y endeudada de la Argentina. O sea, en 7 meses la EPE se convirtió de la empresa más superavitaria a la más endeudada de la Argentina. Y entonces hoy, por el decreto que le autoriza esa ley de emergencia que tanto reclamó Hoffman, hoy Perotti aniquiló las paritarias. Las aniquiló, las pisó. Y además de no haberles dado un centavo a los empleos públicos, a los médicos, a los jubilados, a los policías, a los enfermeros, a los docentes, a todos los empleados públicos, ayer decidió que esto lo resolvía él, como lo solía resolver Reutemann. Por decreto, sin importar lo que del otro lado de la mesa se estuviera pidiendo. Así que, por decreto y con una suma en negro, no bonificable, que debilita sustancialmente a la caja de jubilaciones de la provincia, los empleados públicos de la provincia van a recibir 3.000 pesos por única vez. 3.000 pesos por única vez.
que dividido en los 7 meses, 8 que lleva esta gestión, y si lo comenzamos a contar desde el año, vamos por el mes 8, le está dando 240, 250 pesos por mes a cada empleado público de aumento. 250 pesos por mes a cada empleado público de aumento, todo junto ahora en negro. Y la paritaria dice que después siguen. Pero ¿cómo van a confiar en la paritaria si el señor resuelve por decreto, no? Para que entiendas lo que está pasando hoy. Te van a entrar 250 pesos por mes. Por cada mes que perdiste. Explícame docente, explícame médico, explícame policía, explícame jubilado, explícame cada uno de los empleados públicos. ¿Qué carajo haces con 250 pesos? Te comprás 2 o 3 leches. Y entonces, digo porque me comí muchas puteadas el año pasado, yo decía, ojo con quién eligen, porque lo que vuelve es la restauración conservadora, lo que vuelve es Reutemann. Y efectivamente, los centros culturales están convertidos en depósitos, porque siempre odiaron la cultura. Los mejores planes de inclusión social que había en Argentina quedaron sin efecto. Estoy hablando del Volver a Estudiar, del Plan Abre, del Plan Nueva Oportunidad. Quedaron sin efecto, se anularon, no fueron reemplazados por nada. Las cooperativas de trabajo, hoy vamos a hablar de esto, como la Verdecita, son desalojadas de los espacios públicos, dejando sin efecto espacios productivos, creativos, cooperativos. Las pymes no reciben un mango, no importan. No tienen valor para el gobernador de la provincia. Y los gremialistas, esos que tanto se enojan conmigo, fueron cómplices en la sanción de esta ley. Ahora no saben cómo explicar todo esto. Es increíble, pero Santa Fe perdió decenas de derechos adquiridos, decenas y decenas de derechos adquiridos en 7 meses. Decenas. Por escuchar eslogans, Por escuchar a un tipo que decía, voy a ser el jefe de la policía, traigo la paz y el orden, voy a regalar el boleto. Por eso perdimos decenas de años de logros. Y así como los perdimos a estos, es probable que se seguirán perdiendo otros. Y esto yo lo llamé en algún momento la restauración conservadora, que es la vuelta a un sistema recaudatorio de la política que no tiene objetivos políticos ni objetivos sociales. Ya lo vamos a contar, pero la IAPOS ha vuelto a ser una caja, EPE ha vuelto a ser una caja, la Caja de Jubilaciones es una caja, ASA es una caja, ya no son organismos públicos que tienen como objetivo proveer el bienestar general, no, ahora volvieron a ser cajas de recaudación sin ningún tipo de control. La EPE hace 7 meses que está intervenida, los trabajadores no pueden saber qué pasa con la EPE. No hay ninguna explicación, no rinden cuentas. Y lo que antes era imposible, hoy de nuevo es posible. Que te paguen por decreto, que te paguen lo que quieran. Incluso no es, y a esta altura me animo a plantearlo, no es desechable, porque lo escuché a Pucineri amenazar a los trabajadores públicos con sancionarlos y descontarles el día si faltan. No es desechable que vuelva el presentismo. Como el presentismo figuraba en los tiempos de Reutemann, incluso para los docentes que tenían cáncer, no sé si lo recuerdan. Eso es la restauración conservadora. Eso es lo que volvemos a tener en Santa Fe, lo que volvimos a tener. Y entonces lo que antes era imposible, hoy es posible. Y entonces hay que preguntarse qué va a pasar con las titularizaciones, qué va a pasar con los concursos, con los aumentos de sueldo, acompañando la inflación. Hoy eso desapareció, no está. Perdimos de un plumazo todo eso. ¿Por qué? Porque volvieron a gobernar los que antes nos habían quitado los derechos y los volvimos a votar. Los que nos inundaron, los que privatizaron, los que reprimieron a los bancarios, los que quitaban el presentismo por cáncer a los docentes, los que mataron a 12 personas en el diciembre del 2001, todos esos son los que gobiernan hoy. Y los votamos. Por amnesia, por olvidarnos de los logros conseguidos. En fin, yo no me regodeo con esta situación, ni mucho menos. A mí me da mucha angustia, me da mucha bronca y me da mucha impotencia lo que está pasando. Porque yo lo sabía, y porque de todas las maneras posibles intenté decirlo, y lo dije,
Pero lo que recibí como respuesta fue, socialista, radical, oficialista, vos te bancas. No, yo sabía que esto iba a pasar. Y hoy pasa. Y a mí me da más bronca todavía cuando compruebo que muchísimos hombres y mujeres que criticaban a los gobiernos anteriores por estupideces, hoy se callan ante las violaciones flagrantes a los derechos de los trabajadores, con el ajuste flagrante que está sufriendo toda la sociedad santafesina, con el retorno del sistema de afano sistematizado, con los decretos y las restauraciones conservadoras, con las políticas de derechos humanos. A mí no me jode que me pongan memes, a mí me jode que toda esa gente que reclamaba bajo consignas nobles, hoy se callen la boca y sigan siendo cómplices de estos. Vos, Hoffman, vos, Aleso, vos, Bayugar. Molina siempre fue lo mismo. Pero cada uno de los militantes, entre comillas, progresistas del peronismo, que colaboraron a cambio de cargos públicos. Y entonces hoy, a cambio de un cargo público, chito la boca. No dicen nada. Se quedan ahí guardaditos en su cargo. Total, yo cobro 30.000, 50.000, 80.000. Me hago el boludo por unos años. Entonces sos una mierda. Sos una mierda. Que te preocupa tu carguito en lugar del bienestar de la gente. Ahí lo tenés, Omar, en el gobierno. Estas son las consecuencias de que Perotti fuera gobernador y hoy es gobernador. Ahí lo tenés, gracias a todos estos muchachos que te mencioné ahora, gracias a José Corral, que le hizo un gran favor rompiendo el Frente Progresista. Y ahí lo tenés a Omar, el comisario que se iba a hacer cargo de la seguridad, que no es capaz de poder apagar los incendios en Santo Tomé, en Rincón, en las islas que nos pertenecen. Ni eso es capaz. Obviamente ni hablar de los crímenes y la violencia. Así que nada. En esto son socios todos los tipos de los que venimos hablando en estos días, a los que evidentemente les interesan más los negocios que el docente, que el empleado público y que el policía. Si no, anda a ver lo que hace la Mutual, lo que está haciendo ATE con los planes de vivienda, que recibe guita de gobierno, lo que está haciendo UPCN con la ropa de trabajo, todos esos son negocios. A propósito de esto, mañana voy a contar lo que recibe, si no lo voy a contar hoy, lo que recibe mensualmente Jorge Molina en UPCN. Les va a causar mucha indignación a los empleados públicos. Yo lo único que digo, y con esto termino, es que vale hacer uso de la memoria. De acá en adelante vale hacer uso de la memoria. Y no dar por sentado que lo que uno consigue no se pierde. Porque se pierde. Y lo perdimos. Y va a costar mucho tiempo recuperarlo. De acá en más hay que resistir para no perder más derechos. De acá en más hay que exigirle a la oposición que sea beligerante y que sea exigente y que no deje pasar un solo número y que no le renueve la emergencia a Perotti. Que no se someta de nuevo a la extorsión de la amenaza como pasó en marzo cuando apareció la pandemia y le pusieron una pistola diciendo, mirá, están en contra del darle herramientas al gobernador. Mentira, el gobernador quería esto. Poder cagar a los empleados públicos y someterlos a un decreto como hacía Reutemann. Hay que seguir expresando la voluntad. A este gobierno le quedan 3 años y un pucho para terminar. Pero no hay que permitirle que haga lo que quiera. No hay que permitirle que haga lo que quiera. Lo que sigue es un resumen del Perotti que prometía y del Perotti que gobierna. Para todos los desmemoriados, para todos los cretinos que fueron socios, para todos los que hoy se mantienen con cargos públicos aún teniendo náuseas, supuestamente, con sus convicciones, para todos ellos va esto. Y arrepiéntanse, basuras, arrepiéntanse, porque lo está pagando toda la sociedad. Yo cuento lo que me pasó esta mañana, cuando iba a una radio. Me encuentro con una docente que me pregunta, ¿y qué va a pasar con las paritarias docentes? ¿Qué va a pasar con los concursos? Porque nos da por ahí un poquito de miedo. Le digo, quédese tranquila. Las paritarias van a seguir, los concursos y las titularizaciones son buenas, vinieron para quedarse, las cosas buenas van a seguir. Un líder, mi maestra de primaria, Esther. Y queremos decirles algo, es una obviedad que estamos en campaña, pero nosotros en campaña nos mostramos de la misma manera que queremos gobernar.
que para nosotros no es necesario decir que la educación es clave y que si uno quiere saber cómo va a ser el futuro, hay que mirar en qué se invierte hoy. ¿En qué estaríamos invirtiendo hoy? En educación. Si invertimos en educación, el futuro va a ser mejor. Tenemos todo listo y vamos así, aún en estas condiciones, vamos a abrir la inscripción el próximo lunes del boleto educativo en la instancia inicial. ¿Cuál es? Allí, a partir del día lunes, va a poder empezar la inscripción. Hacemos este llamado. Hay que tratar la ley, hay que discutirla y ser sinceros. No es tan así como se plantea que se le da superpoderes al gobernador. Se le da facultades al gobernador. Yo en este momento preferiría no hablar de la paritaria. Esto le va a dar liquidez al gobierno. Situaciones político-partidarias y darle al gobierno herramientas económicas y financieras para atender situaciones de emergencia sanitarias. En ese contexto hay que enmarcar una propuesta. Se ha hecho un esfuerzo en tratar de llevar la propuesta que permita cumplirla. ¿Cómo ofrecemos a los maestros una propuesta sensata, cumplible, tratando de que el docente en su salario inicial reciba 3.000 pesos de bolsillos entre los aportes provinciales y los aportes nacionales? Porque para nosotros no es necesario decir que la educación es clave y que si uno quiere saber cómo va a ser el futuro, hay que mirar en qué se invierte hoy. ¿En qué estaríamos invirtiendo hoy? En educación. Si invertimos en educación, el futuro va a ser mejor. Estamos incluyendo al docente en la propuesta del boleto educativo gratuito. Entonces estamos con suma de elementos que entendemos nos pueden permitir que hoy al bolsillo la cosa pueda estar mejorando en parte. Yo no me hace ser optimista de que hay vocación de trabajar para una mejora. Marchamos a un esquema de decisión unilateral del gobierno de otorgar una suma fija o un bono de carácter no remunerativo. Y en segundo lugar, dejar la discusión paritaria abierta, digamos. Hoy, en este contexto, lo que nos permite, lo que tiene posibilidad de hacer la provincia es esto en lo inmediato, digamos, y aparte no tenemos paritaria en el Estado Nacional, no tenemos decisiones, es hacerlo de manera rápida y poder de alguna manera exteriorizar la voluntad esta que tiene el gobierno de llegar al bolsillo de los trabajadores. Un líder, mi maestra de primaria, Esther. Yo cuento lo que me pasó esta mañana, cuando iba a una radio. Me encuentro con una docente que me pregunta, ¿y qué va a pasar con las paritarias docentes? ¿Qué va a pasar con los concursos? Porque nos da por ahí un poquito de miedo. Y digo, quédese tranquila. Las paritarias van a seguir. Los concursos y las titularizaciones son buenas, vinieron para quedarse. Las cosas buenas van a seguir. Y digo, quédese tranquila. Las paritarias van a seguir. Las paritarias van a seguir, las paritarias van a seguir, los concursos y las titularizaciones son buenas, vinieron para quedarse, las cosas buenas van a seguir.